¿Cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar en un video, pero esta vez le va a tocar a Fisicoquímica, de primer año del ciclo básico. ¿Sí? Vamos a meternos en el mundo de las mediciones. Hemos visto nosotros, con las etapas anteriores, hemos visto para qué se estudiaba la física, para qué se estudiaba la química, cuáles eran los objetivos. Después empezamos a ver con mucho detenimiento la materia, qué era la materia, qué es cuerpo, cuáles eran los fenómenos físicos, los químicos, las propiedades intensivas, extensivas de la materia. Es decir, todo lo que es materia tenían sus propiedades. ¿Sí? Bien, pero nos hemos dedicado, además de los cambios de estado, me estaba olvidando, ¿sí? Los cambios de estado de la materia, los estados de la materia en general. Pero no hemos estado dedicando a estudiar la materia por dentro. Ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Digo por dentro ¿por qué? Porque acuérdense que lo que hemos estudiado, que la materia estaba formada por partículas, ¿sí? Muy pequeñas, llamadas moléculas, ¿sí? Pero vimos su composición interna. Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito de qué pasa por afuera de la materia, ¿sí? ¿Qué pasa con este cuerpo? ¿Este cuerpo se puede estudiar por fuera? Sí. ¿Qué se puede estudiar? Y se puede estudiar el largo de este cuerpo, el ancho, ¿sí? Su masa, su altura. Bien, entonces ahora nos vamos a dedicar a eso, a estudiarlo a los cuerpos por fuera, a la materia en general por fuera. ¿Sí? Pero para eso, ¿sí? Necesitamos ¿qué? De saber de mediciones. Ahora, para saber de mediciones tenemos que saber qué es medir. ¿Y medir qué es medir? Medir es agarrar una regla y anotar cuántos centímetros tiene algo que medir, una recta o la distancia que hay de pared a pared. Sí, está bien, pero ¿qué significa desde la física medir? Bien, fíjense lo siguiente, si yo quiero medir esta regla, supongamos, perdón, esta recta, ¿sí? Yo la quiero medir. No necesariamente tengo que agarrar una escuadra, ¿sí? Ni necesariamente tengo que agarrar una regla. Yo puedo agarrar y decir, fíjense lo que voy a hacer, ¿sí? Puedo decir que mi objeto de medida va a ser la calculadora. Entonces yo digo, bueno, esta recta tiene una, fíjense, dos, tres, cuatro, y vamos a suponer cuatro calculadoras y media. ¿Sí? Este es mi objeto de medida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue, ¿sí? Relacionar la recta, que no sé lo que medía, es una cantidad de medida desconocida, con la calculadora que sí sé que tiene esta medida. ¿Sí? Entonces lo que estoy tratando de decirles que, ¿qué significa, chicos? Que medir es comparar una cantidad que yo desconozco con una cantidad que sí conozco. ¿Sí? Y esa cantidad que conozco la tomo como unidad. ¿Sí? Si yo quiero decir qué distancia hay de acá, de la pared, a la pared, yo tranquilamente puedo utilizar una calculadora, puedo utilizar un borrador, puedo utilizar, miren, este rollo de cocina para medir, ¿sí? Qué distancia hay de pared a pared. ¿Se entiende? Eso significa medir. ¿Sí? Bien. Ahora, la física, la química, la astronomía, son ciencias que se manejan y se basan en la medición. ¿Sí? Se basan en la medición. Y acá es muy importante este concepto, ¿sí? Porque todo lo que yo pueda medir, se llama magnitud, ¿sí? ¿Cómo se llama todo lo que yo puedo medir? Se llama magnitud. ¿Está? Cuando yo hablo de una magnitud, quiere decir que eso se puede medir, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo medir? ¿Puedo medir la distancia que hay de pared a pared? Sí. ¿Puedo medir la distancia que hay de acá al balneario El Cóndor? Sí. ¿De acá a las grutas? ¿De acá a Bahía Blanca yo puedo medir?
Sí, lo puedo medir. ¿Sí? Todo eso que yo puedo medir son longitudes, son distancias. ¿Puedo medir el terreno de la casa donde vivo? Sí, también. Ese terreno se mide, si yo mido un terreno, lo que estoy midiendo es una superficie. ¿Puedo medir el volumen? ¿Sí? Del aula, en donde yo curso. Estamos extrañando un poquito de ir al aula, ¿no? Imagínense el aula a donde ustedes cursaban. ¿Se puede medir el volumen? ¿Sí? El volumen es todo el espacio que abarca esa aula. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir también. ¿Está? Bien, ¿puedo medir la masa de un cuerpo? ¿Puedo medir la capacidad, ¿sí?, que tiene un recipiente? Esto es una botella, ¿sí? ¿Puedo medir la capacidad que tiene esta botella? ¿Cuánto líquido le entra acá adentro? Sí, también lo puedo medir. Bueno, fíjense, ¿sí?, que todo lo que yo puedo medir se va a llamar magnitud. Bien, hay dos clases de magnitudes. Nosotros tenemos magnitudes, por un lado escalares, ¿sí? Escalares, y por otro lado tengo magnitudes vectoriales, ¿sí? Las magnitudes escalares es la que vamos a ver nosotros por el momento, ¿sí? Nosotros ahora en físico-química, en este primer año, estamos viendo y vamos a ver magnitudes escalares. ¿Cuáles son esas magnitudes escalares? Son aquellas que necesito una cantidad para poder definirlas. Una cantidad. ¿Qué significa una cantidad? Un número y su unidad correspondiente. ¿Se entiende esto? Quiere decir que si yo mido una distancia de acá a la boca, al baño del cóndor, si quieren ustedes decirle, yo digo, bueno, hay 30 kilómetros, ¿sí? De Viedma a la boca, ¿cuánto hay? 30 kilómetros. Esto es una longitud. Ahora yo les pregunto, esto es una cantidad, ¿sí? Y esta es la unidad, ¿sí? Entonces, esas son magnitudes escalares, las que necesitan un número y su unidad. Y ya entiendo, obviamente con eso, entiendo de qué magnitud estoy hablando, o entiendo de qué se está hablando. Las magnitudes vectoriales, ¿sí?, son aquellas que se necesitan otras cosas, ¿sí? Primero habría que explicarle qué es un vector, ¿sí? Y habría que darle los elementos de ese vector, pero no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Solamente decirles que las magnitudes vectoriales necesitan otros elementos. Un ejemplo de magnitudes vectoriales, por ejemplo, es la velocidad, ¿sí? Que la velocidad también se puede medir, ¿sí? Ustedes cuando van en el auto van justamente de acá a la boca, ¿sí? Ustedes van a 80, a 90, a 110 kilómetros por hora. Espero que no vayan mucho más de 110, ¿sí? Bien, pero no vamos a indagar mucho más en el tema porque eso ya le corresponde a otra materia. ¿Está? Lo vamos a dejar ahí. Bien, vamos a seguir mirando, ¿sí? Un poco la teoría que yo les puse para que ustedes lean, ¿sí? Y bueno, hablamos, ¿sí?, de que hay diferentes tipos, ¿sí? Hay diferentes cosas que se pueden medir. Ahí hablan un poco del tiempo, de temperaturas, de presiones, de longitudes, ¿sí? Cosas, densidades, peso específico, que ya lo vamos a ir viendo mucho más adelante, ¿sí? Todo eso, ¿sí?, que se puede medir, que como dijimos, son magnitudes. Tenemos magnitudes diferentes. Piensen que la longitud no es lo mismo que medir la capacidad de una botella, por ejemplo. Son magnitudes distintas. Una es la capacidad, o sea, la cantidad de líquido que puede entrar en un recipiente, ¿sí? Y la longitud es una distancia de un lugar a otro. ¿Está? También tenemos unidades que son comunes. Bueno, justamente la longitud
tienen unidades que les son comunes. Que yo digo, bueno, esto es una unidad de longitud, esto también, esto también, esto también. ¿Qué significa? El centímetro, ¿sí? Es una unidad de longitud, una unidad muy conocida por ustedes. El metro es otra unidad conocida por ustedes, ¿sí? El milímetro, que eso es lo que está en la regla, que no tengo ninguna regla por acá, pero eso que está entre 1 y 2, todos esos, esas rayitas chiquititas, bien, son milímetros, ¿sí? O sea, centímetros, milímetros, metros son unidades que ustedes ya las conocen. Bien. Después está el hectómetro, el decámetro, bueno, ya eso lo vamos a ir viendo después, ¿sí? Y también podemos decir que las unidades se pueden sumar, ¿sí? Las magnitudes se pueden sumar, es decir, yo puedo sumar, pero que sean de la misma magnitud, porque obviamente yo no puedo sumar 3 metros más 2 litros. ¿Puedo sumarlo eso? No, porque son diferentes magnitudes, ¿sí? Y miden diferentes cosas. Entonces yo voy a poder sumar, por ejemplo, 200, vamos a poner 200 centímetros más 3 metros. ¿Lo voy a poder sumar a esto? Directamente no los puedo sumar. Son unidades de longitud y centímetros y metros mide distancias, mide longitudes. Pero se pueden sumar directamente y no. ¿Qué voy a tener que hacer? Y expresar esos 200 centímetros en una unidad en común. ¿Sí? Esto es muy importante. Hay que, justamente, lo que tenemos que hacer es unificar estas unidades. ¿Sí? Es decir, 200 centímetros son 2 metros. Y más 3 metros, ¿cuántos son? 5, son 5 metros. ¿Sí? Pasar de una unidad a la otra, bueno, eso va a ser tarea para la próxima etapa, chicos. ¿Sí? Eso lo vamos a explicar en la próxima etapa. ¿Sí? Bien, pero 200 centímetros, bueno, son 2 equivalen a 2 metros que yo los voy a poder sumar a los 3 metros que ya tenía. ¿Está? Bien. Bueno, antes que me olvide, sí estamos hablando, porque hemos hablado de qué, de magnitudes, todo lo que se puede medir. ¿Hay otras cosas que no se pueden medir? Y sí, hay otras cosas que no se pueden medir. Por ejemplo, la belleza. La belleza de algo no se puede medir. Yo puedo decir, sí, es muy bello, pero para mí, pero para el otro, o para la otra persona, o para la otra persona, sí, la idea es que sea todo en común. En cambio, si yo digo que la longitud sí se puede medir, va a ser de pared a pared, va a haber 3 metros para mí, 3 metros para ustedes, 3 metros para cualquier persona. En cambio, yo digo la belleza, y la belleza va a ser algo lindo, algo bello para mí, pero para otra persona no, o al revés. ¿Sí? La sonrisa, ¿se puede medir la sonrisa? No, cada uno tiene su propia sonrisa. ¿Sí? ¿Se puede medir la bondad? ¿Sos más bueno, menos bueno? No, sos bueno. La bondad no se puede medir tampoco, igual que la generosidad. ¿Se entiende todas estas cualidades que uno por ahí tiene, que son más cualidades que otra cosa? Esas cosas, por ejemplo, no se pueden medir. Por lo tanto, son magnitudes, la sonrisa, la bondad, la esperanza, que tampoco se puede medir. No, no son magnitudes. ¿Sí? Bien, hablarles un poquito, ¿sí? Muy importante, del... Todo lo que les estoy hablando, por supuesto que está en la teoría, ¿sí? Hablarles un poquito del si, me, la. No digo la junto porque son dos iniciales distintas, ¿sí? Esto significa el sistema métrico legal argentino. ¿De dónde sale el sistema métrico legal argentino? De nuestro país. Sale del SIM, ¿sí? ¿Qué es el SIM? El SIM es el Sistema Internacional de Medidas o de Mediciones, como más le guste. ¿Sí? Sistema Internacional de Medidas. O sea que el CIMENA, que es el sistema nuestro de nuestro país, está avalado por el sistema internacional. ¿Sí? Y bueno, nosotros ¿por qué? Porque el país en general tiene que unificar ciertas medidas.
Por ejemplo, en otros países utilizan para medir distancias, por ejemplo, el pie. En Estados Unidos utilizan por ahí el pie. En otros países también utilizan el pie. El pie propiamente dicho, el pie que ustedes, uno que camina, ¿sí? En base a un promedio, ¿sí? Un pie equivale a 33 centímetros, por ejemplo. Pero eso lo utilizan otros países, ¿sí? Como utilizan otras unidades. Nosotros en el sistema nuestro tenemos que unificar las medidas para todo el país, ¿sí? ¿Y para qué se unifican? Y para interpretar los resultados, ¿sí? Para poder interpretar los resultados de mediciones y comparar cantidades. Eso es lo más importante que yo, para eso yo utilizo esta unificación de medidas, de unidades en realidad. Bueno, las unidades, chicos, que yo les vamos a mostrar nosotros en esta parte, en esta primera parte, son unidades de longitud, superficie, volumen, longitud, superficie, volumen, masa, capacidad. Son 5, ¿sí? Hablarles en general de que las unidades de longitud son las unidades que utilizamos para medir distancias, ¿sí? El kilómetro, cuando son distancias muy largas, como por ejemplo de acá a la boca. El metro, si yo quiero utilizar de acá, de pared a pared. Centímetros, si quiero utilizar distancias más cortas. Pero también tenemos los decímetros, los hectómetros, ¿sí? Se los dije todo en forma desordenada. ¿Está? De todas maneras, ¿sí? Cada una de estas unidades, por supuesto que tiene, ¿sí? Yo no, si tengo que medir de pared a pared, yo no voy a decir 3, pongo 3 metros. No. Simplemente pongo 3M, que es el símbolo, ¿sí? Y así todos los símbolos están, obviamente yo se los copié toda la teoría para que ustedes los lean, ¿sí? Y después les puse su símbolo. Está, miren, por ejemplo, lo que es longitud, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, 3 metros, ¿sí? Lo que es superficie, ¿qué es la superficie? La superficie mide el interior de un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar del pizarrón. Este pizarrón es un cuerpo. Si yo quiero medir el interior, todo el interior quiero medir, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar todo lo largo y todo lo ancho, ¿sí? Voy a tomar todo lo largo y todo lo ancho. ¿Está? Y las unidades, ¿sí? Si el largo y el ancho están en metros, ¿sí? Las unidades, ¿cuáles van a ser? Metro cuadrado. ¿Qué pasa con el volumen? ¿Sí? Si el volumen, imagínense que yo tengo, ya sé que ustedes deben saber ya esto. ¿Qué es esto? Esto es un cubo, ¿sí? ¿Vieron un dado? ¿Han jugado a los dados? ¿Ustedes a la generala juegan con los dados? Bueno, la forma de un cubo. ¿Y ustedes qué hacen? Pueden calcular el largo, el ancho, el largo, el ancho, ¿y qué? Y la altura. La altura no es que yo la pongo con H. La altura es, si su símbolo es H porque está sacada de la palabra en inglés, ¿sí? Que empieza con H. Si ambas magnitudes, longitud, el ancho y la altura están en metro, ¿cuál es la unidad del volumen? Va a ser metro cúbico. ¿Está? Todo esto está en la teoría. Les puse la palabra completa, cómo se escribe. Metro cúbico, kilómetro cúbico, decímetro cúbico, decámetro cúbico. Obviamente que está todo ordenado. Y sus símbolos, ¿sí? Repito que no vamos a ver en este video, no vamos a ver el pasaje de unidades. Lo vamos a dejar para la próxima etapa. Bien. ¿Qué nos falta? Y nos falta masa, ¿sí? La masa habíamos visto algo nosotros de masa. Era la cantidad de materia que formaba un cuerpo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Si yo tengo un cuadernillo, no tengo ninguno acá, pero tengo un cuadernillo y quiero saber la masa, ¿es la cantidad
de materia. ¿De qué está hecho el cuadernillo? En su mayoría es papel, son hojas, que es papel. Entonces yo digo que la cantidad de masa de ese cuadernillo es la cantidad de hojas, la cantidad de papel que tiene, ¿no? Tengo un cuadernillo de 80 hojas y bueno, seguramente mi masa va a ser de 80 hojas, ¿sí? Bien, pero la masa, ¿sí? Tiene sus unidades, ¿sí? Es el gramo, bueno, el kilogramo, que también lo conocen. Y acá vamos a hacer un apartado, ¿sí? Uno puede medir, puede decir kilogramo, gramo, dice la masa, sí, cuando voy a la balanza me voy a pesar. Bueno, lo que tiene que ver con el peso, ¿sí? De los cuerpos, chicos, bueno, ahí tenemos que pensar un poco, porque sí, yo con la masa, ¿qué mido? ¿Qué instrumento uso para medir la masa de un cuerpo? La balanza, es cierto. Pero peso de los cuerpos y masa de los cuerpos es un concepto que generalmente se confunde. Dicen que es lo mismo, pero tiene su diferencia. Pero que tampoco vamos a explicarlo ahora. ¿Por qué? Porque vamos a dejar el concepto de masa nada más. ¿Sí? El concepto de peso lo vamos a ver también en otra etapa. ¿Está? Bien. Bueno, por supuesto, la otra que habíamos visto, ¿sí? La otra unidad, la otra magnitud que les damos en esta etapa es capacidad. La capacidad, chicos, como hace un rato se los dije, mide el interior de un recipiente, ¿sí? Fíjense, como les mostraba recién esta botella de jugo, citrus, a mí no me gusta, pero bueno, no importa. Esto tiene, fíjense, le marca la capacidad 1,75 litros. ¿Sí? Esa L que ven ahí, no sé si la ven, esa L que ven ahí, esa L le marca litros. Bueno, justamente como la botella está llena, ¿sí? Más líquido no puede entrar. Entonces esa es la capacidad, entra 1,75 litros. ¿Sí? Entonces fíjense que es litros, ¿sí? Mililitros, que es por ahí otra unidad que también la pueden llegar a haber escuchado por las botellas, a veces de medio litro que vienen, ¿sí? También están como 500 mililitros, ¿sí? También hay botellas que dicen 1000 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque hay una relación entre quién? Entre las unidades de capacidad y las unidades de volumen, ¿sí? Hay una relación, hay una equivalencia, pero no vienen al caso en esta etapa, ¿sí? Ya se lo vamos a explicar. Bien, ¿se entiende? Bien, miren chicos, la idea es que ustedes en las actividades, ¿sí? Yo las tengo acá, las mismas actividades que las vamos a subir nosotros en la etapa 7, son actividades muy simples, ¿sí? Muy simples, son 6 puntos. El primer punto tienen que marcar con una cruz ustedes, ¿sí? De todo lo que yo les pongo en esa lista, ¿cuáles son magnitudes? ¿Sí? Con una marcar, señalar con una cruz cuáles de las siguientes cualidades son magnitudes. Largo de la mesa, la esperanza, altura de una persona, volumen de un cuerpo, la tristeza, tiempo de llegar a la escuela, la bondad, bueno, etc. Ustedes van a tener que marcar con una cruz lo que corresponda a magnitudes. Acuérdense que todo lo que es magnitud es lo que se puede medir, ¿sí? Bien, después en el punto 2, que tienen que encerrar la respuesta correcta. Bueno, la respuesta correcta tiene 3 incisos. Por ejemplo, el primer inciso dice las unidades para medir capacidad son, y yo les doy 1, 2, 3, 4 opciones. En los 3 incisos les doy 4 opciones, ustedes tienen que buscar, ¿sí? Esta actividad más que nada es para reconocer las unidades, ¿sí? Si yo hablo de metros cúbicos, ¿de qué magnitud estoy hablando? Si yo digo litro, ¿de qué magnitud estoy hablando? Es muy importante empezar a reconocer, ¿sí? Las magnitudes por sus unidades, ¿sí? Y sobre todo, cuando ustedes después, en segundo año, estén con física, en tercer año o en cuarto con mecánica, ¿sí? Es muy importante que ustedes, al ver
sí, la unidad, sepan de qué magnitud se está hablando, porque eso es muy importante para extraer datos de un problema, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, lo mismo va a pasar con el punto 3, chicos. Encerrar con un círculo la respuesta verdadero o falso. Bueno, en este último caso justificador, cuando me refiero a este último caso justificar, me refiero a que si ustedes dicen que es falso, algo de lo que está ahí, de los 4 incisos dicen que es falso, bueno, justificar lo que sería correcto para ustedes, poner lo que sería correcto para ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, la superficie se mide con las unidades de centímetros cuadrados y decilitros. DL, decilitros, que ya ustedes antes de hacer las actividades habrán leído la teoría y van a saber qué significan esos símbolos. Entonces van a decir, ¿verdadero o falso? La superficie. Sí, centímetros cuadrados es una unidad de superficie, pero decilitro no. Entonces ustedes van a tener que poner falso y justificar de la manera que a ustedes les parezca más correcta. Bueno, lo mismo va a ser para los demás. El punto 4, ¿sí? Hay que señalar a qué magnitud corresponde cada pregunta y después indicar las unidades de cada una. Yo les puse entre paréntesis colocar 2 unidades. ¿Sí? Hay un modo de ejemplo, hay uno hecho a modo de ejemplo. ¿Sí? La pregunta es ¿qué hora es? Entonces yo cuando digo magnitud, magnitud? ¿Qué mido yo cuando digo qué hora es? ¿Sí? El tiempo. Y la unidad, y yo puse horas y minutos, por ejemplo. Ustedes podrían haber puesto horas y segundos. ¿Podrían haber puesto semanas y horas? Sí, porque semanas también es una unidad de tiempo. Meses, años, ¿sí? Décadas. Décadas, ¿cuánto tienen, chicos? ¿Saben cuántos años es una década? 10 años, seguramente me han respondido. Y un lustro, ¿sí? Son 5 años. ¿Está? Entonces todas son unidades de tiempo. Bien, después le pregunto cuánto cabe adentro de algo. Es decir, cuánto cabe, ya le estoy dando una idea, mire, cuánto cabe acá adentro, para que ustedes relacionen de qué magnitud se trata. Cuál es su masa, cuánto mide, en fin. Después relacionar cada magnitud con su medida posible, con su posible medida. Este es el punto 5. ¿Sí? Tienen que completar. ¿Sí? Por ejemplo, yo pongo magnitud y el ejemplo 1 dice longitud. Bueno, la unidad abajo, también pone la unidad, y el instrumento de medida. ¿Sí? Ustedes sabrán qué poner, por ejemplo, si yo digo longitud, en su casa una cinta métrica seguramente tienen, bueno, esa cinta métrica o el famoso llamado centímetro, esa por ejemplo es un instrumento de medida. O si no, yo puedo poner inclusive la regla. ¿Sí? Y el punto 6, chicos, tienen que completar la siguiente tabla con la lista de medidas. Yo le doy un montón de unidades de medidas, con sus unidades. ¿Sí? Ahí les dije que a modo de ejemplo se ubicó una medida para que puedan orientarse en cómo se debe hacer esta actividad. ¿Sí? Entonces ustedes piensen, el ejemplo que está dado es 25 DAM3. Acuérdense de eso, es decámetro cúbico. ¿Sí? Entonces yo, ¿dónde lo ubico? ¿Abajo de qué columna? Donde dice volumen. Y ahí lo ubico. Ese es el ejemplo que ya está dado en la actividad, chicos. ¿Sí? Bien, eso es todo para esta actividad. Es una actividad muy sencilla, de rápido acceso para que ustedes puedan tranquilamente hacerla. Lean bien la teoría. ¿Sí? Acuérdense que el video es de ayuda también para orientarse, es entre las dos cosas, entre la teoría y la práctica. Y bueno, seguramente la vamos a estar viendo en el próximo video, que se los vuelvo a repetir, el próximo video, la próxima etapa, va a ser seguramente los pasajes de unidades. ¿Sí? No los vamos a ver todos juntos, ¿sí? Los vamos a ver, son 5 unidades. Bueno, seguramente vamos a hacer 2 videos para que ustedes no tengan ningún problema y no se confundan. Pero eso va a ser en la próxima etapa. Chicos, que tengan un lindo mes, ¿sí? Que se cuiden muchísimo, quédense en casa y usando todos los protocolos habidos y por haber que nos recomiendan y seguiremos estudiando en este contexto.
¿sí? Nos estamos viendo y hasta la próxima etapa.